Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Vamos sintetizando todo lo que hemos venido aprendiendo, meditando, y lo vamos sintetizando en la verdad de la Iglesia. Para esto, tomemos el numeral 7 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que expone claramente la doctrina de la Iglesia fundada por Cristo como cuerpo místico de Cristo. Si nosotros entendemos bien qué es la Iglesia y reafirmamos nuestra fe en ella, sabiendo que la Iglesia la fundó Cristo, todo lo demás que podría haber en nosotros de duda cae por su propio peso. Si yo creo en la Iglesia, entonces creeré en todo lo que la Iglesia me enseña. Esto mismo lo trataba de decir con la Biblia, con la palabra de Dios. Si yo creo en la Biblia, verdaderamente en lo que la Biblia dice, en lo que está escrito y cómo está escrito, yo creeré en la Iglesia y en todo lo que la Iglesia me enseñe. Escuchemos cómo expone el Concilio Vaticano II la doctrina de la Iglesia. El Hijo de Dios, en la naturaleza humana, unida a sí, redimió al hombre venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Podemos ver Gálatas 6:15 y 2 Corintios 5:17. Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. Veamos bien, a estos que Cristo redimió y que por el bautismo son hijos de Dios y por lo tanto hermanos suyos, porque somos hijos en el Hijo, dice que el Señor nos congregó de entre todos los pueblos, a los bautizados, a los que somos hermanos de Cristo porque somos hijos de Dios, nos congregó de entre todos los pueblos y nos constituyó místicamente su cuerpo, comunicándonos su espíritu. Esto que nos dice la Iglesia,
¿De dónde lo sacamos? ¿Quién lo inventó? Ya lo sabemos y lo reconocen todos los cristianos, todos los que creen en la Biblia. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso a través de los sacramentos, por los sacramentos, de un modo arcano pero real, por el bautismo. En efecto, nos configuramos en Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu. Primera Corintios 12:13. Ya que en este sagrado rito, el bautismo, se representa y realiza el consorcio con la muerte y la resurrección de Cristo, con Él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Mas si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la resurrección. Romanos 6, 4, 5. Participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Primera Corintios 10:17. Así todos nosotros nos convertimos en miembros de su cuerpo. Primera Corintios 12:27. Y cada uno es miembro del otro. Romanos 12:5. Ya lo vamos comprendiendo mejor. Jesucristo nos redimió, salvó al hombre, a la humanidad entera, de la muerte eterna. Con su muerte y su resurrección nos salvó. Esa gracia divina nos la comunica Cristo para hacernos partícipes de sus misterios. Nos lo comunica formando un cuerpo de todos aquellos que lo van aceptando y van recibiendo el bautismo. ¿Ven ustedes? Cristo, que quiere que todos los hombres se salven, entonces va transmitiendo su gracia a través del bautismo. El que se bautice se salvará, dice el mismo Cristo. Y esos que van siendo bautizados van formando un grupo, un cuerpo, como lo llama la Biblia, un cuerpo cuya cabeza es el mismo Cristo, como ahora lo vamos a ver. Esos miembros del cuerpo que llamamos místico
porque no es material en cuanto que sea un gigante, un hombre gigante, no. Digo de carne y hueso, material, físico. Es místico porque es una cuestión espiritual pero real. Ese cuerpo místico de Cristo, del cual todos nosotros los bautizados somos parte, somos miembros, nos da vida, nos da fuerza, capacitación para ser miembros eficientes dentro de ese cuerpo. Y eso lo recibimos a través de los sacramentos. El bautismo nos incorpora y los otros sacramentos refuerzan, sostienen, animan y lanzan a la eternidad a cada miembro en la vida que se transmite a través de ese cuerpo. Dice, sigamos escuchando lo que dice el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium. Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, claro, oigan, dice, y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, dedos, manos, pies, orejas, nariz, ojos, etc., dice, forman, no obstante, un solo cuerpo. Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero fue parte de un solo cuerpo. Así también los fieles en Cristo, los bautizados en Cristo. Primera Corintios 12:12. Somos muchos los bautizados, pero formamos un solo cuerpo. Y vean el ejemplo que pone tan fácil. Así como el cuerpo de nosotros, de cada uno de nosotros, tiene muchas partes, muchos miembros, pero somos un solo cuerpo, así somos muchos bautizados, pero un solo cuerpo. Porque uno es Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y de oficios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus varios dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de misterios. Primera Corintios 12:1-11. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso los carismáticos. Primera Corintios 14. Él mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de los miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás. Y si un miembro es honrado, gozan conjuntamente los demás miembros. Primera Corintios 12:26. Somos un solo cuerpo,
porque Cristo es uno solo y todos los miembros se ayudan, todos los miembros participando de la misma gracia, se conocen, se ayudan, se aman, se gozan unos a otros en las alegrías y sufren unos con otros en las tristezas. Esos miembros somos nosotros. Esa es la vida que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y así debemos de vivir. Dice algo más, que es lo más importante quizás. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Digo importante porque un cuerpo no puede tener vida sin cabeza. Él es la imagen de Dios invisible, Cristo, y en Él fueron creadas todas las cosas. Ya lo sabemos, Él es el Señor, el Creador, el Salvador. Él es antes que todos. Él es antes que todos. Y todo subsiste en Él. Él es, oigan donde dice el Espíritu Santo, donde lo proclama, donde lo grita, donde lo afirma. Estas palabras son de la Biblia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, de modo que tiene la primacía en todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Oigan, ustedes oyen cómo esta lectura del Concilio Vaticano II está fundamentada en puras citas de la Biblia, de la palabra de Dios. Aquí no hay nada novedoso, todo está escrito en la Biblia. Y nosotros tenemos que entender de una vez por todas qué es la iglesia. No es una institución meramente humana, no es un grupo de hombres, no es una por aquí y otra por allá. Digo, no es un grupo de hombres reunidos, regidos por normas humanas. La iglesia fue fundada por Cristo en hombres, claro que sí, en hombres porque vino a salvar a los hombres, claro que sí. Dejada en manos de hombres, también es cierto. Dice la Biblia, escogió a los hombres de entre los hombres para que sirvieran a los hombres en las cosas de Dios. Entonces es cierto que la iglesia es un grupo de hombres, sí, que la iglesia está regida, está organizada, está dirigida por hombres, sí, y que por eso hay muchos errores, escándalos en cuanto al comportamiento de los hombres, sí. Oigan lo que digo, acepto humildemente, porque yo soy el primero. Pero, y alzo mi voz para decir, pero no podemos olvidar nunca, y esto es lo que tiene que quedar afianzado, que la iglesia, ese grupo de hombres, dirigido por hombres y hombres pecadores, ha sido fundado por Cristo, tiene por cabeza a Cristo,
Y Él es el que, con su Espíritu Santo, dirige la iglesia, la lleva divinamente, a través de hombres, sí, pero divinamente la lleva hacia la verdad completa. La cabeza de este cuerpo que la iglesia es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Con la grandeza de su poder, domina los cielos y la tierra, y con su eminente perfección y acción llena con las riquezas de su gloria todo el cuerpo de la iglesia. Efesios 1, 18, 23. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Lo prometió Cristo. Y eso tiene que cumplirse así desde el primer momento en que fue fundada hasta el último momento de la historia, hasta el fin del mundo. Porque Cristo lo dijo, porque lo prometió, porque Él no puede mentir, no puede desdecirse. Y Él agregó, y yo me quedaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él lo agregó. Cristo Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esa es la gran diferencia entre todas las religiones y nuestra religión cristiana. Las religiones son esa relación del hombre con Dios, ese conjunto de normas, de vivencias que hace el hombre para relacionarse con Dios. Eso etimológicamente es religión, ya lo hemos estudiado. Pero la diferencia entre las otras religiones y la nuestra es que nuestra religión ha sido creada por Dios, ha sido revelada por Dios. Es Dios el que vive con el hombre. Es Dios el que se une al hombre. El Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios que vive con su pueblo, que está en medio de su pueblo. Es la cabeza del cuerpo. ¿Verdad que comprendemos ya? Vean la diferencia entre las otras religiones y la nuestra. Las otras son ideas de hombres que necesitan un Dios y cosas que hacen para relacionarse con Él. La religión nuestra se diferencia totalmente porque Dios es el que la crea. Dios se revela y la religión nuestra simplemente es esa vida divina que Dios nos ha traído en su divina voluntad. La divina voluntad es nuestra religión. La divina voluntad es nuestra religión. Es la cabeza del cuerpo que da vida al cuerpo, que dirige al cuerpo, que mueve al cuerpo. Y es el cuerpo que toma esa vida divina de la cabeza y la hace suya vivificándose. Eso es la iglesia. Es Dios con nosotros. Es el Emmanuel en el grupo de aquellos
que fuimos bautizados y que vivimos o debemos de vivir en la divina voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo mucho, los abrazo con todo mi corazón. Nunca se olviden de que aquí estoy amándolos con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.